Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde exploramos cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a vivir con mayor claridad, propósito y virtud. Soy Alberto Treviño y hoy quiero hablarte de un tema profundo, incómodo y a la vez transformador. La sombra. Sí, esa que nos asusta. Ese lado oculto de nosotros mismos que evitamos mirar la mayoría de las veces porque duele, porque incomoda, pero que tarde que temprano toca a nuestra puerta. Y cuando lo hace, créeme, ignorarla ya no es opción. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. La sombra no es una teoría lejana ni un invento de la psicología moderna, como algunos piensan, ¿no? Está en ti, está en mí, está en todos nosotros. Yo mismo tuve que enfrentar mi sombra en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Qué contraste, ¿no? Y aunque fue un proceso duro y doloroso, fue también el inicio de un renacimiento. Ese instante en que dejé de huir y que la miré de frente y entendí que abrazar mi lado oscuro no era una derrota, porque la mayoría de las veces pensamos, ¿no? Sino el primer paso hacia lograr mi libertad interior. Durante años intenté yo escapar de esa sombra, ¿no? Que tú crees que puedes escapar de ella, ¿no? Creí que podía ocultarla detrás del trabajo, del éxito aparente, ¿no? O de miles, pero miles de distracciones que yo mismo me creaba, ¿no? Pensaba que si me mantenía ocupado, ella desaparecería, ¿no? Por así, pum. Pero no, en silencio, crecía. Pero ¿sabes qué? Crecía más fuerte. Buscando distractores, como te decía, encontré que el alcohol, por ejemplo, los fines de semana, aunque yo no abusaba tanto del alcohol, pero los fines de semana se convirtió en mi refugio momentáneo, que era realmente un alivio fugaz, ¿no? Que al día siguiente me hundía, pero me hundía más hondo, ¿no? Porque te lleva, ese tipo de distractores te llevan a una excitación, un éxtasis, la adrenalina, ¿no? Y al siguiente día te baja una realidad y a veces no solamente a donde estabas, sino un poco más profundo. Por lo que hiciste, por lo que dijiste, porque acuérdate que la mayoría de las veces generas un espacio de inconsciencia cuando estás abusando del consumo del alcohol o de otras sustancias que te hacen daño, ¿no? Pero sin embargo la normalizamos y la usamos para precisamente como yo, ¿no? Como un distractor. También encontré el aislamiento social. Ese lo usaba como un disfraz, me alejaba de quienes más quería, fíjate, porque cuando estamos en una situación de enfrentar esa sombra, a veces lastimamos a la gente más cercana, a la que más queremos, convenciéndome de que así no los dañaba, ¿no? Según yo, ¿no? Cuando me aislaba, ¿no? Cuando en realidad, pues me estaba dañando, pero a mí mismo, ¿no? Y finalmente, la negación. Esa negación de que tienes un problema y no lo quieres enfrentar en ese momento, por ejemplo, de mi propia salud mental. Yo quería negarlo, ¿no? Cerraba la puerta a la posibilidad de una vida plena, al no aceptar y no entender lo que estaba viviendo. Y, y este, y no enfrentaba el problema de raíz, yo te lo he platicado, ¿no? Hasta que tocas fondo, ¿no? Y ese fondo inevitable, ¿no? Y ahí es donde, en lo más oscuro, comprendí una verdad que me cambió para siempre.
No se trataba de huir de mi sombra, sino mirarla de frente y aprender, pero aprender de ella. Es un proceso bastante complicado, pero también muy revelador. Que llegas al punto, como te decía, donde ya no tienes opción, o sea, no es opcional, ya chocaste de frente con la sombra y ahora tienes que tratar de lidiar con ella, ¿no? Y me dejó este encuentro, este proceso, me dejó 4 pasos fundamentales que quiero compartir contigo. Esto es lo que a mí, en lo particular, me ayudó a enfrentar. Primero que nada, ¿sabes qué? El autoconocimiento. No nos conocemos o no nos reconocemos en algunas ocasiones, te lo he dicho, ¿no? A veces vamos usando tantas máscaras para tratar de mostrar una realidad que no es la que tenemos nosotros, ¿no? Y pretendemos, ese es el tema. Y el autoconocimiento es mirar sin miedo esas partes de mí que no me enorgullecen. Hay cosas de mí en las cuales yo sé que no es para presumir, reconocer que también son mías y que forman parte de mi historia, ¿no? De esa historia que traigo cargando y que precisamente van conformando lo que es esa sombra. El autoconocimiento es fundamental. Número 2, ya te conociste, ahora la aceptación. Dejar de castigarme por lo que hice o dejé de hacer. Comprender que incluso mis errores y heridas, pues me han moldeado y que sin ellos yo no sería la persona que soy hoy. Como te he dicho, hay obstáculos en el camino, hay situaciones, pero si logramos encontrar esa semillita, podemos encontrar también el mensaje, la experiencia, el aprendizaje que trae todo esto, ¿no? Entonces, sin yo haber aceptado todos mis errores, heridas y tropezones, pues no sería yo la persona que soy hoy. La aceptación. La tres es bien interesante, es la integración. La integración es aprender a equilibrar tanto la luz como la oscuridad. No esconder ninguna de las dos, sino a reconciliarme conmigo mismo para poder aceptarme y entonces amarme de verdad. Entonces, esa integración de la luz y la oscuridad en mí, que es la dualidad que todos tenemos, me da la posibilidad de amarme, y si me puedo amar, me puedo tratar. Y la cuarta, también, todas son importantes, pero la cuarta es el cierre, es la terapia. Confiar en la ayuda de un profesional para ir más profundo, sanar con guía y caminar paso a pasito hacia la luz que todos estamos buscando. Entendí que la sombra no es mi enemigo, sino mi maestro, que el abrazarla fue el inicio de mi libertad, pero de mi libertad interior. En mi caso, como les platico, el primer paso fue soltar los hábitos que me mantenían atado a la oscuridad, porque no, aunque no creas, como te digo, esa bipolaridad que todos tenemos de luz y sombra, tú escoges con cuál quieres lidiar y con cuál quieres trabajar y a veces los hábitos, por más malos que sean, a veces lo hacemos de una manera consciente o inconsciente, atados precisamente a esa oscuridad. Abandonar lo que a mí, por ejemplo, me generaba esos desbalances, el alcohol, el consumo del alcohol, no fue sencillo, no fue sencillo, significó enfrentarme a mí mismo, a mis vacíos, a mis miedos, pero ya sin la anestesia de la inconsciencia. Durante años creí que me daba un refugio, como te dije, es como un distractor que apagaba mi dolor y mi ansiedad por cierto tiempo, porque el alcohol es lo que hace, te da cierta euforia que esconde de alguna manera la ansiedad y el dolor, pero descubrí que en realidad era una cadena que me mantenía prisionero precisamente en la propia sombra, porque los vicios, el abuso de sustancias o lo que sea, es parte de la oscuridad, ¿no? De esa sombra. El día que decidí soltarlo,
sentí miedo, mucho miedo. Miedo de no saber quién era yo sin esa salida, sin esa puerta que yo mismo había construido. Pero poco a poco la claridad comenzó a llegar. Una semana, 2 semanas, 4 semanas, 2 meses. Y empezó a llegar mayor claridad de pensamiento. Empecé a vivir experiencias que tenía años sin experimentarlas. Levantarme temprano, ver un amanecer, salir con el Choco a caminar. El Choco es mi perro. Y salir a caminar en el cerro. Y lo que antes estaba nublado, se volvió más evidente, ¿no? No necesitaba escapar de mí mismo ya, necesitaba reconciliarme conmigo mismo. Ya el día que generas ese nivel de conciencia, ya no tienes pretexto, ya no le puedes echar la culpa al alcohol, ya no le puedes echar la culpa al compadre que te invitó, ya no le puedes echar la culpa a nadie por las decisiones que tú estás tomando. Y empieza ahí a generarse una reconciliación, pero contigo mismo. Aceptar mi obscuridad, por más fea y terrible que sea, fue un acto de liberación, como te digo. No porque desapareciera, sino porque dejó de dominarme. Esa es la clave. Ahí va a estar. Pero ¿quién domina a quién? Es como la mente, ¿no? Que te decía, si tú no controlas tu mente te controla a ti. Lo decían los estoicos clarito, ¿no? Y hoy entiendo que mi sombra es parte de mi historia. Y negarla sería negar una parte de mí. Integrarla me permite caminar con más verdad, pero sobre todo con más humanidad, entendiendo que soy un ser humano y que me equivoco, ¿no? Hoy no busco esconderla, la abrazo porque sé que en ella también encontré aprendizajes que me dieron fuerza, como te digo, humildad y compasión. Y gracias a ese proceso aprendí que incluso en la oscuridad más densa puede encenderse la chispa, pero la chispa de un nuevo comienzo. Fue sin duda el punto de quiebre. Primero, conocer mi sombra. Y eso me permitió aceptarla. Y aceptándola pude finalmente abrazarla. Aprendí que los opuestos no son en realidad cosas distintas, sino son extremos de lo mismo. Así es la vida, ¿no? Son extremos de lo mismo, negro, blanco, y te vas hasta, y se cruzan en el gris y se convierten en negro, pero así lo vi yo, los extremos son lo mismo en realidades distintas. Y así es la vida en mi concepción, ¿no? Está compuesta por grados diferentes de la misma esencia. Nadie es tan malo como ser negro, ni nadie es tan blanco como ser un santo. Siempre hay en esos extremos, son opuestos. En esos opuestos son extremos de lo mismo, pero con diferentes grados de esencia, ¿no? Y así lo entendí yo, y así lo acepto, y así lo abrazo. Y bueno, y los estoicos, ¿qué decían los estoicos? Los estoicos nos recordaban una verdad que resuena con fuerza en este tema. No podemos, escúchalo bien porque no podemos huir de nosotros mismos. Hace un momento te comentaba que la dualidad, ¿no? De oscuro y de negro, esta dualidad la tenemos todos dentro de ti. Entonces no puedes huir de nosotros mismos, no puedes huir de ti. La oscuridad y la sombra es parte de tu esencia, como también la parte de la luz. Y ellos lo sabían muy bien. Séneca lo expresó con claridad. Ningún lugar te dará luz si no lo encuentras dentro de ti. Te lo repito, ningún lugar te dará paz y luz si no las encuentras dentro de ti. Y Marco Aurelio lo complementaba en meditaciones. El hombre se busca retiros en el campo, en la montaña o en la playa, pero el verdadero refugio está en su propia alma. Podemos irnos a cualquier lugar, pero al final del día tu refugio principal está en tu alma. Por eso lo decía él muy claro, ¿no? El hombre se busca retiros en el campo, en la montaña, en la playa, pensando que ahí vas a encontrar la luz, pero el verdadero refugio de esa luz, de esa paz, está en tu propia alma. Explorar la sombra es precisamente ese viaje hacia adentro, es sentarnos cara a cara
con el incómodo, con lo que no nos enorgullece y aprender que la virtud no se trata de perfección, ellos lo dicen siempre, ¿no? Sino de conciencia. La virtud se trata de conciencia. El estoicismo nos invita a entender que la sombra no es un enemigo a eliminar, sino un maestro que confronta, que nos confronta para ejercitar el coraje, la templanza, la sabiduría y la justicia. Los 4 puntos cardinales del estoicismo, porque como diría Epicteto, ¿no? Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y tú tienes que ser dueño de tu sombra. Y eso incluye aceptar precisamente tanto nuestra luz como la oscuridad. La sombra nos pone a prueba, pero también nos ofrece la oportunidad de elegir. Elegir con virtud cuando nuestras posesiones nos arrastran a veces. Elegir con sabiduría cuando el miedo te paraliza. ¿Cuántas veces el miedo no nos paraliza? Y elegir con templanza cuando el impulso nos domina. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones más que con virtud? Con los impulsos. Eso es parte de controlar nuestras emociones. Entonces tenemos la virtud, la sabiduría y también la templanza, ¿no? Enfrentar la sombra desde la mirada estoica no significa anularla, ojo, significa integrarla para vivir con autenticidad, sin máscaras y sin huir de lo que somos. Qué interesante, ¿no? Somos una dualidad, oscuridad y luz, luz y oscuridad, como tú la quieras ver. Bueno, ahora pasamos a las recomendaciones de libro y película. Ahí te va el libro El poder de la sombra. Fíjate qué interesante, habla sobre este tema, Carl Jung. Es un clásico fundamental que nos abre los ojos al mundo interior de lo que hemos venido hablando. Nos muestra cómo la sombra habita en todos nosotros y cómo en lugar de reprimirla debemos reconocerla, integrarla y aprender de ella. Una lectura que no solo es teoría, sino práctica también para poder entender por qué muchas de nuestras luchas internas nacen de lo que negamos nosotros mismos. Y la sombra es algo que negamos la mayoría de nosotros. El poder de la sombra de Carl Jung. Léelo, súper interesante si quieres entender un poco más de la sombra. Y la película, también te la voy a recomendar mucho, se llama The Black Swan, el cisne negro. Es una historia intensa que retrata la batalla interna entre la luz y la sombra, precisamente a través de la protagonista que vemos que le ocurre lo que le ocurre por reprimir demasiado tiempo lo oscuro en nosotros. Puede convertirse también en una obsesión, destrucción o en un despertar brutal, porque nadie despierta suavemente, ¿no? Una metáfora visual de lo que significa enfrentarse cara a cara con la parte de nosotros que más, pero que más tememos. Vela, Black Swan, el cisne negro, buenísima la película, muy bien actuada, por cierto. Ahora sí pasamos a la reflexión y al llamado a la acción. Explorar tu sombra es un camino que no es sencillo, requiere de valentía, paciencia y sobre todo una brutal honestidad, pero contigo mismo. Pero quiero recordarte algo, todos tenemos una sombra, esa es la realidad. No se trata de borrarla ni de fingir que no existe, sino de integrarla. Porque en ese equilibrio entre la luz y la oscuridad es donde nace la posibilidad de vivir una vida auténtica y plena. Al aceptarlo, si hoy te encuentras atrapado en la oscuridad, no lo veas como un castigo. Yo lo vi en su momento como algo terrible, un castigo, porque no estás solo. Tu sombra no es tu enemiga. Puedes tú convertirla en tu mejor maestra, en el espejo que te muestra donde aún puedes crecer. Ese espejo que te muestra donde te duele es porque ahí precisamente tienes que trabajar y ahí precisamente puedes crecer.
Platón, el gran filósofo, lo decía hace más de 2000 años. Muchos prefieren la sombra porque la verdad duele. Cuando has vivido demasiado tiempo en la oscuridad, y a veces no estamos ciegos, simplemente estamos acostumbrados a esa sombra, a un trabajo que ya no nos llena, a una relación que ya no vibra conmigo y a una identidad que ya no es la nuestra. Salir de la caverna no es cómodo, la luz al principio te quema los ojos, pero quedarte en la mentira es morir lentamente. ¿Cuál es la mentira? No aceptar esa parte en ti, no aceptarla, no abrazarla, no confrontarla. Esa precisamente es la mentira que te hace morir lentamente. La libertad sigue siendo esto: atreverse a mirar la luz, aunque duela, aunque incomode, porque ahí justamente empieza tu renacimiento. Pues muy bien, esto fue Los Cabos Estoico. Gracias por escuchar, reflexionar y caminar conmigo. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que hoy esté luchando en su propia sombra. No estás solo, créeme que la mayoría de nosotros, tarde que temprano, llega el momento de enfrentarte con lo más oscuro de ti. Esa sombra que venimos arrastrando por años, porque tenemos muchos patrones, costumbres que venimos enfrentando y que de alguna manera esa resistencia o ese seguir el cauce de la corriente precisamente te va generando una cierta condición de sombra, ¿no? Y en el momento que la puedes enfrentar, que la tomas de frente, en ese momento, en ese preciso instante, es el punto de quiebre para iniciar tu despertar, tu renacimiento, le llamo yo, ¿no? Así que si este episodio te resonó, porque es algo que difícilmente aceptamos, ayúdame a compartirlo. Tal vez estas palabras sean la chispa que encienda la luz tuya y de algún amigo tuyo o de más personas. Y suscríbete, acompáñanos en nuestra comunidad estoica en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Tu presencia, tu voz nos ayuda a seguir creciendo. Y hoy quiero darte una noticia muy interesante. Fíjate que finalmente nuestro libro, el libro de Contracorriente, Perdiendo Gané, ya está en las plataformas de Amazon. Búscalo con Alberto Treviño o Contracorriente, Perdiendo Gané. Lo puedes conseguir tanto físico ahí mismo en Amazon, y lo puedes conseguir en digital también. Si lo quieres bajar para tenerlo en tu computadora, en tu teléfono, también lo puedes bajar. Así que ya está en Amazon, en la plataforma de Amazon, el libro Contracorriente, Perdiendo Gané. Búscalo, está muy interesante. Es una recopilación precisamente del proceso que hemos estado compartiendo a través de Los Cabos Estoicos. Bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.